Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión más de Hoy en la Historia. No, ¿verdad? No se llama así. Bueno, continuamos con la historia de nuestro personaje Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. En el capítulo anterior hablábamos de del inicio de la guerra. Inició la guerra, la inicia Miguel Hidalgo. Ya saben, 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo inicia el movimiento por la independencia. Bueno, ya Miguel Hidalgo ha dejado de existir. Sin embargo, antes de ser capturado, Miguel Hidalgo nombra a Ignacio López Rayón como su sucesor, lo deja al frente del movimiento. Aquí es importante aclarar porque muchas personas tendemos a pensar que el que continúa el movimiento como líder del movimiento es Ignacio López Rayón, y no, es José María Morelos y Pavón, y no, es Ignacio López Rayón, es a quien Miguel Hidalgo comisiona para continuar. Miguel Hidalgo se va, huye después de su derrota, que ya dejamos claro anteriormente, en Puente de Calderón. Después de su derrota, huye junto con Allende al norte, a Estados Unidos, es traicionado y capturado en el norte y es fusilado. Muy bien, bueno, entonces pasamos a la siguiente etapa. Ignacio López Rayón es designado e Ignacio López Rayón quiere darle forma, quiere institucionalizar la lucha, él es abogado y quiere darle una base legal, y entonces convoca a la Junta de Zitácuaro, formalmente llamada la Suprema Junta Nacional Americana. Es la Junta de Zitácuaro porque los convocan a la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, y entonces es ahí en donde se juntan porque andaban varias personas, varios levantamientos por todo el territorio. Entonces él lo que quiere es darle una forma, un orden a todo este movimiento. Bien, López Rayón en realidad no encuentra mucho eco, pero quien sí ya tenía fama, quien ya venía ganando muchas batallas y ganando territorio, es precisamente este nuevo líder, otro cura, por cierto, otro exalumno del Colegio de San Nicolás, llamado José María Morelos y Pavón. Quiero leerles un pedacito tengo este artículo aquí en mis manos, tengo esta revista y tiene un artículo, dice: Morelos, el hombre más extraordinario, porque así es como nos han pintado a Morelos. Dice aquí, Andrés Quintana Roo, que era su secretario, narra esta anécdota, y Andrés Quintana Roo dice que Morelos le dice lo siguiente, le dice: siéntese usted y óigame, señor licenciado, le dice Morelos a Quintana Roo, porque de hablar tengo maña, temo decir un despropósito, yo soy ignorante y quiero decir lo que está en mi corazón. Ponga cuidado, déjeme decirle, cuando acabe me corrige para que solo diga cosas en razón. Morelos no era, de ninguna manera era ignorante. Morelos había estudiado, había sido alumno de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. Morelos había trabajado, nos dice Francisco Martín Moreno en su libro de Arrebatos Carnales, en el primer tomo, que viene esta parte de Morelos, que Morelos, está bueno el libro, se los recomiendo, sobre todo para los que les guste el chismecito así, bueno, esa cuestión de platicar cosas de los próceres de la historia que no se, como cosas escondidas y así. Entonces nos dice Francisco Martín Moreno que José María Morelos y Pavón sufre una decepción amorosa, y que es entonces cuando decide entrar
al Colegio de San Nicolás. Quiero destacar un dato interesante. Dice que el Colegio de San Nicolás en aquel momento costaba 300 pesos al año estudiar, y que un labrador, un trabajador, ganaba 150 pesos al año. Era caro, por lo tanto, y Morelos tenía el dinero para pagarlo. Entonces no era ignorante como Andrés Quintana Roo lo quiere pintar, así como un hombre, sí era un hombre de pueblo, sí era el cura de Carácuaro y Nocupétaro, pero no era de ninguna manera ignorante. Entonces Morelos sabía lo que hacía y tenía conocimiento de causa. Bien, entonces tenía era muy buen militar, por lo que podemos saber. Morelos era buen militar. Y entonces él viene ganando muchas batallas, toma Oaxaca, toma el sur, sobre todo en el sur, viene ganando mucho territorio en esta parte del sur del país. Pero hay un evento bien importante. Este evento es clave porque Félix María Calleja, de quien ya hemos platicado antes, Félix María Calleja es el comandante, el líder del ejército realista. Es el líder del ejército realista, Félix María Calleja, y entonces él está persiguiendo a Morelos, en realidad está persiguiendo a toda la insurgencia, está tratando de acabar con el movimiento de independencia, igual que Agustín de Iturbide, solamente que Agustín de Iturbide es un grado más abajo, solamente controla una región, solamente viene ganando en la región sobre todo del Bajío. Félix María Calleja es en general de toda la Nueva España el líder del ejército realista. Entonces lo sitia en Cuautla, y entonces se da aquí el sitio de Cuautla. Un sitio no es otra cosa más que rodear la ciudad y cortarle todos los suministros, y entonces él dice, bueno, se tienen que rendir porque les vamos a cortar la entrada de agua, les vamos a cortar la entrada de comida, y entonces eventualmente tienen que rendirse, si no van a morir de hambre. Y ahí está, a partir del 19 de febrero de 1812 está sitiando a Morelos, lo encerró en Cuautla, y ahí está Morelos, y la historia dice que Morelos hace que repiquen las campanas y que se toque música y que jamás se vea que ellos están tristes o que están derrotados. Morelos dice como si vamos a hacer como si nada pasara, pero en realidad adentro empieza a haber hambre, empieza a haber peste, empieza a haber desesperación. Y entonces Félix María Calleja está seguro de que en algún momento tienen que rendirse el ejército realista sin pelear. Pues no sucede, y el 2 de mayo de 1812 se rompe el sitio de Cuautla y Morelos escapa. Esto pues es una humillación para Félix María Calleja, que desde entonces se decide a capturar a Morelos. Nombra a un tal Ciriaco de Llano, un español que viene a pelear acá por el bando realista, y lo nombra, le dice que persiga a Morelos. Morelos no controla una gran parte del país, pero Morelos no controla en realidad una ciudad importante, controla, por decirlo así, la parte pobre del país. Entonces necesita empezar a ganar ciudades, controlar ciudades importantes. Bien, ¿qué ciudad más importante que su ciudad natal? Valladolid. Y entonces se dirige hacia Valladolid, lo persigue Ciriaco, y Ciriaco de Llano lleva como segundo a Agustín de Iturbide, que también nace en Valladolid. Y entonces van, y en Valladolid hay una batalla en la Nochebuena, el 24 de diciembre de 1813. En realidad no es una batalla, son varias batallas en las cuales es 23, 24 y 25 de diciembre se llevan a cabo estas batallas, y Morelos pierde. Agustín de Iturbide derrota a Morelos, ambos vallesoletanos, ambos nacidos en Valladolid, y Agustín de Iturbide derrota a Morelos. Morelos logra huir, no es capturado ahí, pero a partir de ahí sería la ruina de Morelos. Morelos de ahí ya no se levantaría. Las derrotas y las bajas que sufrió en esa batalla de Valladolid en contra de Iturbide
ya no, de esa derrota Morelos ya no se levantaría. Andan a salto de mata, ya van de aquí para allá, andan huyendo. Todavía, bueno, Morelos desconoce, había desconocido antes la Junta de Zitácuaro, la Suprema Junta Nacional Americana que había instituido Ignacio López Rayón. Morelos la desconoce y en su lugar convoca al Congreso de Chilpancingo. Se le llama el Congreso de Chilpancingo porque es ahí en la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, que es la parte que Morelos controla, pero en realidad es el Congreso de Anáhuac, es el 14 de septiembre de 1813, y es en ese congreso en donde José María Morelos y Pavón lee los sentimientos de la nación, o más bien dicta los sentimientos de la nación que todos conocemos por lo menos en parte. Ya hablaremos de los sentimientos de la nación bastante retrógradas. El detalle es que si ustedes se ponen a ver tantito, la guerra por la independencia no es llevada de manos de políticos, de manos de personas de leyes, de manos de personas que supieran de cuestiones de gobierno, es llevada por curas, ¿sí? De ahí que algunos de los sentimientos de la nación sea que el único dogma permitido sea sostenido por la Iglesia Católica y que se arranque cualquier otro. Más palabras menos, pero que no se permitiera otra religión más que la católica, pues bueno, pues es retrógrado, ¿no? Eso no es basar o fundar un país en libertad, como hoy gozamos de libertad de culto. Y pues también la expulsión de los españoles, sabiendo que los españoles son los dueños del dinero. Morelos incluso llega a decir que los ricos deben de ser declarados y los funcionarios importantes fueran declarados enemigos del pueblo mexicano, ¿sí? Ya estamos hablando de una revolución, ya no nada más política, es decir, por la libertad y el cambio, sino una revolución ya social. Hay que reconocerle a Morelos, sin embargo, yo lo reconozco, siempre lo digo, Morelos es el primero que declara abiertamente la independencia. Todavía hasta antes de él se decía que no, que estábamos esperando a que el rey Fernando VII retomara el poder para poder entonces guardarle la corona y que no nos debíamos a los franceses y bla, bla, bla. No, Morelos dice no. Estamos hablando de crear un nuevo país. Eso hay que reconocerlo, él abiertamente lo dice. Sí, declara la Constitución, promulga la Constitución para la libertad de la América septentrional, llamada la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814. Y es aquí donde yo critico un poco porque Morelos se entretiene haciendo cuestiones políticas. En vez de terminar con la guerra de una vez por todas, tomar el poder, si lo va a tomar, pero no, se pone a nombrar diputados, se pone a expedir una constitución de un país que no existe, y entonces esa es la debacle de Morelos. Esta batalla del 24 de diciembre de 1813 en Valladolid sería, como les digo, la ruina de Morelos, y a Iturbide el hecho de derrotar a José María Morelos y Pavón le da una fama enorme, y es aquí en donde Iturbide empieza a subir. Iturbide ya no es nombrado, ya no es reconocido con un grado más alto que el que ya tenía de coronel, lo que hace suponer que para un criollo ya no había más pretensiones, y es aquí donde, ojo, Iturbide empieza a sentir que no se le ha reconocido como se debe por todas las batallas que ya lleva, por haberle ganado en Salvatierra a los Rayón, por haber derrotado a Albino García, por haber derrotado a todos los insurgentes que se le habían puesto enfrente sin perder ni una sola batalla, por estar siempre del lado de la corona, por incluso él mismo de su dinero haber mantenido el ejército en pie, haberlo transportado, etcétera, y ahora por haber luchado en las batallas de Monte de las Cruces en contra de Miguel Hidalgo, y por haber ahora derrotado en Valladolid a Morelos. Entonces aquí empieza como que a sentirse él como no reconocido suficientemente. Primer error de la corona española o del virreinato,
Bueno, pues como todos ya sabemos, Morelos termina fusilado en el Estado de México el 22 de diciembre de 1815 y con la muerte de Morelos prácticamente las cosas, acaba la lucha por la independencia. Prácticamente las cosas vuelven a como estaban antes y entonces ya hay un poco más de normalidad. Bien, pues hasta aquí nuestra cápsula del día de hoy, muy rápida. Hay muchos detalles que platicar, hay muchas cosas más que decir, pero es el tiempo el que no nos deja. Así que muchas gracias por su atención. La hicimos hoy martes porque el sábado estuve un poquito ocupado y el próximo sábado que viene es 10 de mayo, así que lo más seguro que también estaré un poco ocupado. Bueno, entonces muchas gracias. Mañana ojalá y podamos hacer la cápsula de cine, que es los miércoles. Ya les tengo ya tengo la recomendación en mente. Muchas gracias como siempre por toda su atención. Nos vemos la próxima y gracias por todos sus comentarios. Nos vemos.